Irina se detuvo inmóvil junto a la puerta entreabierta del despacho, apretando contra el pecho el teléfono olvidado. La voz de Víctor sonaba inusualmente suave, casi tierna. Hacía al menos 3 años que no le hablaba así. Len, ¿por qué te angustias tanto? Y, antes de continuar, añadió con ligereza. Pero dime, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Veamos hasta dónde vuelan nuestras historias. Claro que te ayudaré con la reforma. Ningún problema. A Irka le diré que me voy el fin de semana a una conferencia. La vecina Lena soltó una risita en la línea, y aquel sonido heló por dentro a Irina. Vitenka, ella no sospechará. Después de todo, llevan tantos años juntos. ¿Y a dónde va a ir? Bufó el marido, y entonces Irina reconoció su tono habitual, ese deje de irritación condescendiente. Se queda en casa con Masha, enganchada a sus telenovelas. En realidad, Len, si lo piensas, no tiene ni un trabajo decente, ni ambiciones. Vive como una planta, se la riega, y basta. Irina se mordió el labio con tal fuerza que sintió el sabor metálico de la sangre. Abuso, planta, 5 años de matrimonio, una hija a la que ella criaba prácticamente sola, mientras él levantaba su carrera de consultor financiero. Y ese era el balance. Quiso irrumpir, arrojarle todo lo que pensaba, lanzarle el teléfono a su rostro engreído. Pero, en lugar de eso, retrocedió en silencio hacia el pasillo, apoyó la espalda contra la pared y exhaló lentamente. No, querido, pensó, mirando su propio reflejo en el espejo de enfrente. No te daré ese gusto. Mañana descubrirás qué clase de planta soy yo. Una venenosa. Al anochecer, Víctor salió del despacho hacia el salón con la expresión habitual de quien cree que el mundo entero le debe algo por su mera existencia. Se dejó caer en el sofá y encendió el canal deportivo. Ira, ¿hay algo de comer? Soltó sin apartar la vista de la pantalla. Irina le llevó un plato con croquetas recalentadas y trigo sarraceno, y lo dejó sobre la mesa baja. Gracias, murmuró él, y ella entendió que aquel era el límite de su gratitud. La pequeña Masha salió corriendo de su cuarto con un cuaderno de dibujo en las manos. Papá, mira, hice una casita. Víctor echó un vistazo fugaz. Bien hecho, anda con mamá. Papá ve el fútbol. La niña frunció los labios, pero obediente caminó hasta la cocina, donde se subió al alto taburete junto a la barra. Mamá, ¿por qué papá no juega conmigo? Preguntó Masha con inocencia. Irina acarició sus rizos suaves y rebeldes. Una copia exacta de su padre. Solo los ojos eran de la madre. Castaños, salpicados de destellos dorados. Papá se cansa mucho en el trabajo, cariño. Pero nosotras sí jugaremos, ¿quieres? Masha asintió, aunque en su mirada se adivinaba la decepción. E Irina, por milésima vez, se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué justifica ella su indiferencia? ¿Por qué sostiene la ilusión de una familia feliz? ¿Para quién es esta representación? Aquella noche permaneció despierta, con la vista fija en el techo. Víctor roncaba a su lado, extendido como una estrella y ocupando 3/4 partes de la cama. Abuso. Esa palabra giraba en su mente como un disco rayado. Recordó cómo, 5 años atrás, él le había jurado amor eterno, le regalaba rosas cada semana, le escribía versos torpes pero sinceros. ¿Cómo la convenció de dejar su trabajo de diseñadora en una agencia publicitaria cuando quedó embarazada? ¿Para qué esos nervios? Yo me encargaré de ganar dinero, tú cuidarás la casa y al niño. ¿Acaso no es ese el sueño de toda mujer? Y ella le creyó, ingenua. Por la mañana, Irina despertó con un plan perfectamente definido. Lo primero que hizo, mientras Víctor canturreaba una melodía pop en la ducha, fue entrar en su correo electrónico. Él no había cambiado la contraseña en años, la misma de siempre, Víctor 2018, el año de su boda. ¡Qué ironía! La correspondencia con Lena apareció enseguida. Ella ni siquiera se había molestado en disimular, escribía desde su cuenta principal. Irina fue tomando capturas metódicamente. Vityusha, ayer fue tan maravilloso. ¿Cuándo te decidirás al fin? Ella no te valora. ¿Por qué alargarlo? Y las respuestas de su marido, que le revolvían el estómago. Ten paciencia, gatita.
Hay que divorciarse con inteligencia, para que el piso quede a mi nombre. A Masca me la llevo. Irka no podrá con ella. Masca, ¿se la lleva? A Irina casi le dio la risa. El hombre que en 5 años no asistió a una sola función en el jardín infantil, que desconoce el nombre de su maestra favorita, que confunde qué papillas acepta su hija y cuáles rechaza. Ese mismo pretendía arrebatársela, claro, para la foto, para presumir de ser un padre ejemplar, un hombre de éxito. Ira, ¿está listo el café? Gritó Víctor desde el baño. Ya va, respondió ella, cerrando apresurada el portátil. Preparó un café fuerte, como a él le gustaba, con una sola cucharadita de azúcar. Y colocó sobre la mesa los croissants recién horneados, que había empezado a amasar a las 6 de la mañana. Víctor salió impecable, recién afeitado, perfumado con una fragancia costosa, vestido con una camisa perfectamente planchada. ¡Oh, croissants! Vaya sorpresa, se asombró, y por un instante en sus ojos brilló algo parecido a la gratitud. Pero solo por un instante. Escucha, el fin de semana tengo una conferencia en San Petersburgo, anunció entre sorbos de café. Regresaré el domingo por la noche. Irina asintió, fingiendo con esmero un aire de decepción. ¿Otra vez? Pero habíamos prometido llevar a Masha al zoológico. Iréis en otra ocasión. El trabajo es más importante. Ella bajó la mirada, cuidando de que él no advirtiera el destello de triunfo en sus ojos. Todo marchaba según lo planeado. En cuanto la puerta se cerró tras él, Irina llamó a su mejor amiga, Katia. Esta trabajaba como abogada en una gran firma, especializada precisamente en derecho de familia. Kat, necesito tu ayuda. Profesional. ¿Qué ocurre? Se alarmó la amiga. Me divorcio. Ven, y te cuento. 1 hora después, Katia ya estaba en la cocina, revisando con atención las capturas de pantalla de la correspondencia. Tenían ambas 28 años, pero Katia aparentaba más, no por la edad, sino por la gravedad con la que llevaba la vida, traje impecable, cabello recogido en un moño estricto, maquillaje mínimo. De formación profesional, solía bromear. Bien, amiga, aquí todo está clarísimo, resumió, terminando su tercera taza de té. Adulterio evidente, y además, planificación de fraude con el patrimonio. Eso incluso constituye delito. ¿A nombre de quién está registrada la vivienda? De él, pero la compramos ya casados. Guardé todos los documentos. Perfecto. Amasha no la conseguirá, ni lo sueñe. Y si lo deseas, incluso podríamos solicitar la restricción de sus derechos paternos. Con estas pruebas basta para demostrar su indiferencia hacia la niña. Aunque eso lo decides tú. Por supuesto, pensaremos en la pensión alimenticia, y no en la mínima. Sus ingresos son oficiales y sustanciosos. Me he informado. Irina arqueó las cejas con sorpresa. Ya te dije. De formación profesional, rió Katia. Desde que supe que te casabas, investigué a tu Vitia. Nunca me gustó. Esos ojos huidizos. ¿Y qué hacemos con Lena? Preguntó Irina. La vecina Lena era una espina particularmente molesta, 32 años, divorciada, entrenadora de fitness. El último año se había hecho pasar por amiga de la familia, un día pedía un poco de sal, otro se ofrecía a cuidar de Masha, y mientras tanto, en secreto, seducía al marido. Con Lena, sin embargo, el asunto prometía ser mucho más interesante. Katia sonrió con astucia. Tengo una idea, pero necesitamos una aliada más. ¿Recuerdas a mi clienta Alisa? El año pasado la ayudé con su divorcio. Fue una situación muy parecida. Alisa resultó ser una belleza deslumbrante de 27 años, con apariencia de modelo y la determinación de una mujer de negocios. Propietaria de una cadena de salones de belleza, estaba dispuesta a tender la mano a otra víctima de la infidelidad. Oh, conozco bien a esas Lenochkas, comentó tras escuchar la historia. A mí también intentó quitarme el marido una entrenadora personal. No era vecina, sino su coach particular. ¿Saben lo que hice? La contraté en uno de mis salones con unas condiciones inmejorables. Luego descubrí que robaba productos de cosmética. Y como tenía cámaras en todas partes, la pillé con las manos en la masa. La despedí con una mancha imborrable en su historial. Ahora trabaja en otra ciudad.
No, el robo no es lo de Lena, negó Irina, moviendo la cabeza. Ella se cree demasiado lista. Entonces engañémosla nosotras, propuso Alisa. Katia, ¿puedes investigar sobre su exmarido? Katia asintió y se sumergió en el teléfono. 10 minutos después levantó la vista con una sonrisa triunfal. Chicas, no lo van a creer. El exmarido de Lena, Oleg Petrovich Sinitsyn, dueño de una empresa constructora, se divorció de ella hace 3 años, cuando descubrió que lo engañaba con su propio socio. Ahora está casado de nuevo, su esposa espera al segundo hijo. Y lo más curioso es que todavía le pasa dinero a Lena en secreto, porque ella lo chantajea con unos documentos sobre maniobras turbias de la compañía. Una chantajista, entonces, murmuró Irina. Mejor todavía. Alisa, ¿no tendrás contacto con Oleg Sinitsyn? Preguntó. Alisa sonrió de manera enigmática. No exactamente con él, pero su esposa Marina viene a mis salones. Es una mujer encantadora, por cierto. Creo que le interesará mucho enterarse de este chantaje. El plan terminó de tomar forma esa misma tarde. El viernes, mientras Víctor asistiera a la conferencia, Irina organizaría una velada femenina con el pretexto del cumpleaños de Katia. Invitaría a las vecinas, incluida Lena. Alicia llegaría presentada como amiga de Katia. El resto quedaría en manos de la improvisación. Durante los 2 días previos, Irina desempeñó con esmero el papel de esposa perfecta, preparó los platos favoritos de Víctor. Rió incluso de sus chistes más insípidos y, por primera vez en medio año, tomó la iniciativa en la intimidad. Víctor, halagado y desconcertado a la vez, no pudo evitar preguntar la noche del jueves. ¿A qué se debe tanta ternura? Simplemente entendí la suerte que tengo contigo, mintió ella, mirándolo fijamente a los ojos. Él sonrió con suficiencia, convencido de su propio encanto. El viernes por la mañana partió hacia la conferencia con una pequeña maleta y un aire triunfal. Irina lo despidió con un beso y un deseo de buena suerte. Apenas el coche desapareció en la curva, tomó el teléfono y llamó a Lena. Hola, vecina. Escucha, hoy es el cumpleaños de Katia. He invitado a las chicas. ¿Vienes? Sobre las 7. Lena aceptó con tanto entusiasmo que Irina apenas logró contener la risa. Estaba claro, acudiría a comprobar si su rival sospechaba algo del romance oculto. A las 7 en punto, el apartamento había cambiado por completo. Irina había dispuesto una mesa espléndida con caviar, salmón y ensaladas caseras. Se presentaron 4 vecinas: Lena, la veterana Antonina Pavlovna, actriz retirada de 70 años, aún capaz de eclipsar a muchas jóvenes; Verónica, del primer piso, de 25 años y empleada de banca; y Oksana, del edificio contiguo, madre de varios hijos, aunque con apenas 30 años parecía de 20. Katia y Alicia llegaron con flores y champán. Chicas, qué alegría verlas a todas, exclamó Irina sirviendo vino. Brindemos por Katia, por su nuevo año de vida. Bebieron, picaron y se enfrascaron en animada conversación. Antonina Pavlovna contaba anécdotas de su pasado en el teatro, Verónica se quejaba de su jefe déspota, Oksana presumía de los logros de sus hijos. Lena permanecía algo tensa, aunque tras la segunda copa comenzó a relajarse. ¿Y si jugamos a verdad o reto?, propuso Alicia, como en los años de universidad. Yo me apunto, respondió Verónica. Hasta Antonina Pavlovna se animó. ¿Por qué no? Aún recuerdo cómo se juega. Comenzaron con desafíos inofensivos. Oksana confesó haber estado enamorada de un profesor en su juventud. Verónica, en una apuesta, besó la botella de champán. Katia, entre risas, bailó la lambada con un compañero imaginario. Llegó el turno de Lena. ¿Verdad?, eligió ella, ya bastante achispada. Excelente, dijo Alisa con una sonrisa pícara. ¿Estás enamorada de alguien ahora mismo? Lena se sonrojó y soltó una risita nerviosa. Bueno, tal vez. ¿Y quién es ese afortunado?, insistió Verónica. No lo diré. Entonces, adivinemos, propuso Katia. Está casado. Lena enrojeció aún más y asintió. Ay, Lenka, ten cuidado con los hombres casados, suspiró Oksana. Una amiga mía se metió en un lío así,
Estuvo 3 años con uno que siempre prometía divorciarse, y al final la esposa salió embarazada y... Adiós. El mío, en cambio, intervino inesperadamente Alisa, era todo un espécimen. Tenía amante, le alquilaba un apartamento, la colmaba de regalos. Y resulta que la muy lista estaba también con otros 2 casados. Una auténtica profesional en romper matrimonios. ¿Y saben lo más gracioso? Las 3 esposas se aliaron y le hicieron la vida imposible. Ahora vive en Magadán, trabajando en una biblioteca. Eso es cruel, murmuró Lena, lívida. ¿Y acaso destruir familias no lo es? Replicó Alisa con un encogimiento de hombros. Por cierto, ¿han oído hablar del nuevo proyecto de ley? ¿Qué ley? Se sobresaltó Verónica. Pues dicen que quieren imponer responsabilidad legal por destruir un matrimonio. Si se demuestra una relación con un hombre casado, la esposa podría reclamar compensación económica en los tribunales. Y no precisamente pequeña. ¡Qué disparate!, refunfuñó Lena, aunque estaba claro que la noticia la había afectado. No, es cierto, intervino Katia. Yo, como abogada, lo confirmo, ya ha habido varios precedentes. Una mujer tuvo que pagar $500,000 a la esposa de su amante. ¿$500,000? Exclamó Oksana. ¿Y qué tiene de raro? Replicó Katia. Daños morales, gastos en psicólogos para los hijos, pérdida de ingresos, todo suma. Antonina Pavlovna, que hasta entonces había permanecido callada, sorbiendo su coñac, soltó una carcajada. En nuestro teatro tuvimos un caso parecido. Una primera actriz se enredó con el marido de la encargada de vestuario. Y vaya venganza que se tomó la mujer, antes del estreno, le retocó todos los trajes. Que si aquí apretaba, que si allá quedaba corto. La pobre diva sufrió en escena durante toda la función, mientras el público no paraba de reírse. Y para rematar, la vestuarista filtró las fotos con su marido a la prensa sensacionalista. La carrera de la primadona llegó a su fin, y terminó marchándose a provincias. Son terribles ustedes, las mujeres, suspiró fingidamente Irina, sirviendo más vino a todas. ¿Y qué otra opción queda? Observó con filosofía Alisa. Los hombres creen ser los más astutos, pero nosotras sabemos esperar. Lena se levantó. Ya es hora, debo irme. Gracias por la velada, pero si aún es temprano. Protestó Verónica. Quédate un poco más, tomemos otra copa. Sin embargo, Lena ya se calzaba los zapatos en la entrada. Espera, te acompaño, dijo Irina poniéndose en pie. Hay que subir un piso, después de todo. Mientras ascendían por la escalera, Lena permanecía en silencio, frente a la puerta de su apartamento. Irina habló de pronto. ¿Sabes, Lena? Lo sé todo. La vecina se quedó inmóvil con la llave en la mano. ¿Qué sabes? Lo tuyo con Víctor. ¿Y vuestros planes para el fin de semana? San Petersburgo, muy romántico. Lena palideció, luego se ruborizó con brusquedad. ¿Cómo lo sabes? Eso no importa. Lo que importa es otra cosa. Mañana, temprano, vendrás a mi casa y le dirás a Víctor todo. Que ya no quieres verlo, que fue un error. ¿Estás loca? No pienso hacerlo. Sí lo harás. O le enviaré a tu exmarido cierta información sobre el chantaje, los documentos. Estoy segura de que a sus abogados les resultará muy interesante. Lena se apoyó contra la pared, aturdida. ¿De dónde lo sabes? Tengo buenos amigos. Así que mañana, a las 10 en punto, cuando Víctor vuelva a recoger sus cosas, le darás la noticia. Yo le escribiré que hubo una fuga de agua, para que venga enseguida. Él nunca me lo perdonará. Ese ya es tu problema. Di lo que quieras, que tu marido te pide volver, que la conciencia no te deja en paz. Lo que sea, pero debe sonar convincente, porque yo estaré en la habitación de al lado escuchando. Cuando regresó a su apartamento, Irina descubrió que la fiesta seguía en pleno apogeo. Antonia Pavlovna mostraba a Verónica y a Oksana pasos del lago de los cisnes. Katia y Alisa discutían algunos enredos jurídicos. ¿La acompañaste?, preguntó Alisa con una sonrisa cómplice. Irina asintió. Todo marcha según lo previsto. A la mañana siguiente, Irina se levantó a las 7, preparó el desayuno para Masha y la envió a la casa de campo de su madre. Por fortuna,
Ella había venido la noche anterior a recoger a su nieta, sin hacer demasiadas preguntas. Mamá, tenemos aquí unos pequeños problemas con la reparación. Deja que Mashenka se quede contigo una semana. La madre, mujer sabia, apenas asintió con serenidad. Claro, hija, ¿es algo serio? Iré directo. Cambio de tuberías, respondió Irina con evasiva calma. A las 9:30 sonó el teléfono, era Víctor. ¿Qué tuberías ni qué demonios? Estoy a mitad de camino a San Petersburgo. Vitia, estamos inundando a los vecinos. El fontanero asegura que hay que cortar el agua y cambiar la columna de inmediato. Tus documentos están en el despacho, ven a recogerlos antes de que se mojen. Él soltó una maldición, pero accedió, estaría allí en una hora. A las 10 en punto llamó Elena. Irina abrió. Su vecina lucía demacrada, con los ojos enrojecidos. Pasa, ¿quieres café? No necesito nada. Acabemos con esto de una vez. Se sentaron en la sala. Irina encendió el grabador del móvil y se ocultó en el dormitorio. 40 minutos después, la puerta principal se abrió de golpe, era Víctor. Lena, ¿qué haces aquí? ¿Y dónde está Irka? Preguntó sorprendido. Vitia, tenemos que hablar, comenzó Elena con voz temblorosa. Irina, agazapada tras la puerta. Escuchaba cada palabra. No puedo seguir así. No está bien. Tienes esposa, un hijo. Yo he decidido volver con mi marido. Me pide una segunda oportunidad. ¿Qué disparates dices? Explotó Víctor. Teníamos un acuerdo. San Petersburgo, el fin de semana. Lo siento, no puedo. Fue un error. Olvídalo. Estás loca, gritó él, fuera de sí. Por ti mentí a Irka, compré los billetes. Devuélvelos o viaja solo. Por favor, no compliques más las cosas. Somos adultos. Separémonos con dignidad. ¿Con dignidad? Bufó él con desprecio. Sí, todo terminó. Me voy. Buena suerte. La puerta se cerró con un golpe seco. Irina aguardó un par de minutos antes de salir del dormitorio. Víctor estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Hola, dijo ella con fingida inocencia. La tubería ya está reparada. Falsa alarma al final. Él alzó hacia ella una mirada turbia. ¿Lena estuvo aquí? ¿Lena? Ah, sí. Pasó a pedirme sal. ¿Por qué? Por nada. Creo que de todas formas me iré a San Petersburgo, ya que estoy preparado. Claro, ve. La conferencia es importante. Víctor salió media hora después, sin percatarse de que en su armario faltaba parte de su ropa. Irina había embalado discretamente varias prendas y las escondió en la despensa. En cuanto la puerta se cerró tras él, marcó el número de Katia. Primera parte del maratón de marionetas, completada. Pasemos al segundo acto. Este comenzó un lunes. Víctor regresó de San Petersburgo con el rostro sombrío, más oscuro que una nube de tormenta. A las preguntas de su esposa respondía con monosílabos, revisando el teléfono una y otra vez. Lena no contestaba sus llamadas. Irina lo sabía con certeza. Alisa la había convencido de marcharse por una semana a un balneario para descansar los nervios. Por supuesto, todo pagado por ella. «Estás extraño», observó Irina durante la cena. ¿Problemas en el trabajo? No, todo bien. Quizá deberías ir al médico, no te ves nada bien. Él se sobresaltó, irritado. ¿Qué tonterías dices? Estoy perfectamente. Masha, a quien habían traído de la dacha, miró a su padre con recelo. Papá, ¿por qué gritas? No estoy gritando, rugió él. La niña rompió a llorar. ¿Ves lo que haces? Exclamó indignada Irina, estrechando a su hija. Me tienen harto, gruñó Víctor, levantándose bruscamente de la mesa y marchándose al despacho. No sin antes dar un portazo. Al día siguiente, Irina llevó unos documentos a Katia. Ella los revisó con calma y asintió. Perfecto. Mañana presentamos la demanda de divorcio. ¿Todo listo? Más que listo. Y, además, hay otra cosa. ¿Recuerdas que investigamos sobre Lena? Pues ha salido un detalle interesante. Su exmarido, Oleg, piensa demandarla por difamación y chantaje. Resulta que su nueva esposa, Marina, es una mujer de armas tomar. Reunieron pruebas que demuestran que no hubo ninguna trama turbia y que fue Lena quien falsificó los documentos.
Vaya, exacto. Así que, de momento, tu vecina tendrá asuntos más urgentes que andar detrás de maridos ajenos. El miércoles por la mañana, cuando Víctor se preparaba para ir a trabajar, Irina le entregó un sobre. Esto es para ti. Él lo tomó sorprendido, lo abrió y leyó. Poco a poco su rostro se encendió de ira. ¿Tú has solicitado el divorcio? ¿Qué tiene de sorprendente? ¿O acaso pensabas que iba a soportar eternamente tus infidelidades? ¿Qué infidelidades? Estás loca, no hace falta fingir. Sé todo acerca de Elena, de sus planes contigo, de que me consideras una carga. Él quedó petrificado. ¿De dónde lo sabes? No importa. Lo que importa es que quiero un divorcio civilizado. Masha se queda conmigo, pagarás la pensión y el piso lo dividimos a la mitad. No recibirás nada, bramó él. Vitia, respondió Irina con calma, incluso con dulzura. Tengo toda tu correspondencia con Lena, incluidos tus planes para dejarme sin vivienda. Eso, por cierto, constituye un fraude. Así que, o nos divorciamos de manera civilizada, o acudo directamente a la policía. Tú decides. Víctor se desinfló como un globo pinchado. Se dejó caer en una silla y escondió la cabeza entre las manos. Ira, hablemos. ¿De verdad es necesario hacerlo tan de golpe? Hemos compartido tantos años juntos. 5 años, lo interrumpió ella, durante los cuales jamás me diste las gracias por la cena, nunca asististe a un acto escolar de tu hija. Ni una sola vez te interesaste por mis sueños. ¿Sabes cuándo comprendí que todo había terminado? Cuando me llamaste planta. ¿Plantas, dices? Pues que sepas que tengo 2 títulos universitarios. Simplemente renuncié a mi carrera por nuestra familia. No era eso lo que quería decir. ¿Y entonces? ¿Qué querías decir exactamente? ¿Lo mismo que repites a tu amante? Que soy una inútil. Él guardó silencio. Luego, en voz baja, preguntó. ¿Y ahora qué? Ahora recoges tus cosas y te mudas. Puedes ir con tu madre o alquilar un piso. Pero no te aconsejo ir con Lena, tiene sus propios problemas. ¿Qué problemas? Legales. Su exmarido la demandó y ahora bastante tiene con sus juicios como para pensar en los Romanov. Víctor quedó paralizado, como si le hubieran golpeado en la cabeza. Pero ella me dijo que volvía con su esposo. Mentía, yo misma le pedí que te dejara. Y créeme, fui muy convincente. ¿Tú planeaste todo esto? No todo, tú solo me diste motivos. Fuiste tú quien me llamó una carga, ¿recuerdas? Yo solo saqué conclusiones y actué. Por cierto, parte de tus cosas ya están empaquetadas, las tienes en el trastero. Víctor se levantó tambaleándose. Tengo que ir a trabajar. Por supuesto, ve, esta noche hablamos de los detalles. Él salió, mientras Irina se servía una taza de café y se acomodaba junto a la ventana. Afuera brillaba el sol de mayo y en el patio florecía la lila. Ella sonrió. ¿Planta, dices? Bueno, incluso las plantas tienen su época de florecer. El divorcio se resolvió sorprendentemente rápido. Víctor no opuso resistencia. Al parecer, Katia y Alisa se encargaron de persuadirlo con ayuda de sus contactos. Vendieron el piso y repartieron el dinero. Irina compró un apartamento de 2 habitaciones en un barrio nuevo, más pequeño, pero en una buena zona y cerca del colegio de Masha. Víctor alquiló en la periferia y veía a su hija cada 2 semanas. La llevaba un par de horas al parque o a una cafetería. Lena desapareció por completo de sus vidas. Se marchó tras un escándalo con su exmarido. Antonia Pavlovna, al encontrarse con Irina en una tienda, le dijo: «Bien hecho, muchacha, actuaste correctamente. Yo, en su momento, soporté y soporté, hasta que terminé con un infarto. Pero tú eres joven, hermosa, tienes toda la vida por delante». 3 meses después del divorcio, Irina consiguió empleo como diseñadora en la agencia de Alisa. Resultó que, lejos de haber perdido sus habilidades durante los 5 años de maternidad, éstas se habían fortalecido, miraba todo con una perspectiva renovada. Su primer proyecto atrajo a un cliente importante para la agencia, y Alisa no tardó en subirle el sueldo. «¿Sabes?», le dijo un mediodía, durante el almuerzo. «Pensé que ibas a derrumbarte, a hundirte en la tristeza.
Pero, en cambio, has florecido. Irina rió con suavidad. Es que soy una planta, y las plantas saben renacer. Si las cortas hasta la raíz, brotan con más fuerza que antes. En casa la esperaba Masha, alegre, dichosa, ya sin el miedo a los ruidos bruscos. Juntas hacían las tareas, horneaban galletas, veían dibujos animados. Los fines de semana iban al campo con la abuela o paseaban por el parque. La vida había encontrado su cauce, tranquila, sosegada, pero auténtica, sin falsedad. Una noche, mientras arropaba a su hija, Irina escuchó: «Mamá, ¿papá ya no va a vivir con nosotras?» «No, cielo, papá ahora vive aparte». «¿Y por qué?» Irina se quedó pensativa, buscando las palabras. «¿Sabes? A veces ocurre que dos personas no pueden seguir viviendo juntas. Se vuelven extrañas entre sí. Pero papá te quiere mucho. Lo único es que ya no somos marido y mujer». Masha asintió y, tras una pausa, dijo: «Mamá, ¿puedo decirte algo? A mí me gusta más así. Tú ya no lloras por las noches». Irina se estremeció. «¿Tú lo escuchabas? Ajá, pero ahora no lloras. Te ríes. Y me gusta cuando te ríes». Irina abrazó a su hija y la besó en la coronilla. Sí, ya no lloraba, ni se sentía un ser inerte. Quizás, de vez en cuando, se veía a sí misma como una hermosa planta en flor, buscando la luz del sol. Pasó un año. Irina se convirtió en directora artística en la agencia de Alisa. Masha empezó su primer curso escolar. La vida había retomado su cauce habitual. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un sábado por la mañana sonó el timbre. Irina abrió la puerta y encontró en el umbral a Víctor, visiblemente más delgado, con el rostro cansado y una camisa arrugada. «Hola», dijo en voz baja. «¿Podemos hablar? ¿De qué? Si es sobre Masha, el próximo fin de semana es tu turno». «No sobre Masha, sobre nosotros». Irina intentó cerrar la puerta, pero algo en su mirada la detuvo. 5 minutos. Masha aún duerme. Se sentaron en la cocina. Víctor permaneció en silencio, girando entre sus manos una taza de café ya frío. Finalmente habló. «Soy un idiota, un completo idiota. Apenas ahora entiendo lo que he perdido. Demasiado tarde para darse cuenta. Lo sé, pero necesito decirlo. Irina, perdóname por todo. Por no haberte valorado, por haberte herido, por haberte traicionado. Siempre pensé que estarías a mi lado sin importar lo que hiciera. Y cuando te fuiste, mejor dicho, cuando me echaste, comprendí que sin ti no soy nada». Muy conmovedor. Pero, ¿a dónde quieres llegar? Démonos otra oportunidad. He cambiado, de verdad. Voy al psicólogo. Dejé de beber, incluso me inscribí en cursos de cocina. Irina no pudo contener una risa. ¿Tú en cursos de cocina? Sí, ya sé preparar borscht. Y también aprendí a hacer albóndigas. No tan ricas como las tuyas, pero comestibles. Vitia se puso seria. Me alegra que trabajes en ti mismo, realmente me alegra. Pero no podemos volver atrás. Se dijeron y se hicieron demasiadas cosas. No podría confiar en ti otra vez. ¿Y si te lo demuestro? ¿Cómo? No lo sé, pero lo intentaré. Irina, dame una oportunidad. No como esposo, sino como padre de Masha, como un hombre que quiere corregir sus errores. Irina se levantó. Lo pensaré, pero ahora será mejor que te vayas. El próximo sábado recogerás a Masha, como acordamos. Víctor asintió y se puso de pie. Al llegar a la puerta, se volvió. He cambiado de verdad, Irina. Ya lo verás. Ella cerró la puerta tras él y apoyó la espalda contra la madera. ¿Había cambiado? Quizás. O tal vez solo había comprendido que no encontró un nuevo refugio. Y que la carga de antes no era tan pesada como había creído. Esa misma noche se lo contó todo a Katia y a Alisa. Se reunieron en su casa para la ya tradicional despedida de soltera mensual. Ni hablar, se indignó Katia. Irina, ¿acaso olvidaste cómo te trataba? No lo olvidé, respondió ella con calma, pero sigue siendo el padre de Masha. ¿Y qué? Replicó Katia, que se quede siendo padre a la distancia. Alicia no fue tan tajante. ¿Y si de verdad ha cambiado? A veces la gente cambia. Rara vez, pero sucede. ¿Tú hablando así? Se sorprendió Katia.
Si tú misma huiste del tuyo. El mío no quiso cambiar, contestó Alicia encogiéndose de hombros. En cambio, hasta va a clases de cocina. Eso significa algo. Chicas, no pienso lanzarme a sus brazos, las tranquilizó Irina. Solo creo que, por Masha, quizá valga la pena intentar tener una relación normal. No como esposos, sino simplemente como personas. Ten cuidado, amiga, la advirtió Katia. No vaya a engañarte otra vez. No lo hará, ya no soy la ingenua de antes. El sábado siguiente, Víctor vino a buscar a Masha. Le trajo la muñeca que ella había deseado por mucho tiempo y a Irina un ramo de flores silvestres. Recuerdo que te gustaban las margaritas, dijo con cierta timidez. En efecto, le gustaban, pero él nunca lo había notado. Siempre le regalaba rosas, como a todas. Regresaron 4 horas después. Masha, entusiasmada, relataba sin pausa. Mamá, fuimos al zoológico. Papá me dejó montar un pony, me compró helado y dijo que todos los fines de semana iremos a algún sitio. Irina miró interrogante a su exmarido. Si no te molesta, se apresuró a añadir él. Y así transcurrieron varios meses. Víctor recogía puntualmente a su hija los fines de semana, la llevaba a teatros, museos, parques. A veces llamaba a Irina para pedirle consejo, qué regalarle a la niña por su cumpleaños, qué libros le gustaban, si necesitaba ayuda con la reunión de padres. Se comportaba de manera correcta, sin presionarla ni suplicarle que volviera. Hasta que ocurrió un incidente. En noviembre, Masha enfermó, contrajo una fuerte gripe en la escuela y la fiebre le subió a más de 39. La niña deliraba. Irina llamó a emergencias y a su madre, pero ella estaba en un sanatorio. Sin pensarlo demasiado, marcó el número de Víctor. Él llegó en 20 minutos, a pesar de vivir en la otra punta de la ciudad. Pasaron la noche en vela junto a la cama de su hija, cambiándole compresas, dándole medicinas, calmándola cuando lloraba entre sueños. Al amanecer, la fiebre cedió y la niña, por fin, descansó tranquila. Irina y Víctor estaban sentados en la cocina, tomando café. Gracias por haber venido, dijo ella. Es mi hija también. Por supuesto que vine. Guardaron silencio unos instantes. ¿Sabes?, dijo de pronto Víctor. He pensado mucho en nosotros, en lo que ocurrió, y comprendí algo, tenía miedo. ¿Miedo de qué? De no ser digno de ti. Tú eres hermosa, inteligente, talentosa, y yo, apenas un oficinista común. Siempre pensé que tarde o temprano lo descubrirías y te irías. Por eso me alejé primero. Una lógica absurda, lo sé. Muy absurda, admitió Irina. Y muy dolorosa también. Perdóname, si puedes. Ella lo miró, y no vio al engreído al que había echado año y medio atrás, sino a un hombre cansado, al padre de su hija, a su hombre de alguna manera. Ya te he perdonado, pero eso no significa que podamos volver a estar juntos. Lo entiendo, pero, quizás podríamos intentar ser verdaderos amigos. Por Masha, Irina asintió. Intentémoslo. Su amistad resultó extraña, pero cálida. Víctor ya no venía solo a recoger a Masha, a veces ayudaba con reparaciones en casa, o traía provisiones cuando Irina se quedaba trabajando hasta tarde. En Año Nuevo lo celebraron por primera vez los tres juntos, y Masha estaba radiante. El 8 de marzo le regaló a Irina un certificado para un spa y se llevó a la niña todo el día, para que su madre pudiera descansar. Katia refunfuñaba. Te está trabajando psicológicamente. Alisa replicaba. Yo creo que lo hace con sinceridad. Antonina Pavlovna, con quien Irina mantenía contacto, comentó con tono filosófico. Querida, a mi edad ya entiendes que la vida es demasiado corta para alimentar rencores. Si alguien cambia, dale una oportunidad. Y si vuelve a engañarte, será su karma, no el tuyo. En primavera sucedió algo inesperado. A Irina le ofrecieron una pasantía en Italia. 3 meses en Milán, trabajando con los mejores diseñadores de Europa. Una oportunidad única. Pero ¿qué hacer con Masha? Su madre no podía hacerse cargo, la salud ya no le permitía, y además, no era razonable apartar a una niña de segundo grado de la escuela durante tanto tiempo. Yo cuidaré de Masha, propuso de improviso Víctor, cuando ella le confió su dilema.
¿Tú? ¿Y el trabajo? Puedo pasarme a la modalidad remota. La empresa aceptará, soy un empleado valioso. Además, alquilaré un departamento más grande cerca de la escuela. Irina dudaba. Ir, este es tu momento. No lo pierdas por mi culpa. Yo me las arreglaré con honestidad. Masha estará bien. Ella estuvo de acuerdo. Antes de partir, escribió 10 páginas de instrucciones. ¿Qué come y qué no? ¿A qué hora se acuesta? ¿Qué libros le gusta leer? ¿A qué médico llevarla en caso necesario? Víctor leía, asentía e incluso tomaba notas. No te preocupes, todo saldrá bien. La primera semana ella llamó 3 veces al día. Luego 2, después 1. Milán la absorbía, el trabajo era intenso y las impresiones la desbordaban. Víctor enviaba fotografías, Masha con trenzas, aprendió a peinarlas. Masha haciendo sus tareas, Masha en un cumpleaños con sus amigas. Y siempre la misma nota al pie, estamos muy bien. Estudia tranquila. Regresó a finales de mayo, bronceada, rejuvenecida, llena de ideas y proyectos. Víctor y Masha la esperaban en el aeropuerto. La niña corrió a abrazarla con fuerza. Mamá, te extrañé muchísimo. Pero sabes, papá es un campeón. Hasta aprendió a hacer pasteles. Fue a la reunión de padres y hasta la maestra lo elogió. Ya en casa, Irina descubrió con asombro un orden impecable, la nevera llena, las flores regadas, y hasta el gato del vecino, al que ella solía alimentar, lucía gordito y satisfecho. De verdad, no te reconozco, admitió ella. Te lo dije, he cambiado. Ah, por cierto, toma. Le extendió una carpeta. ¿Qué es esto? Un informe. Todos los recibos, las visitas al médico, el boletín de notas de Masha e incluso un registro de su estado de ánimo. Irina soltó una carcajada. ¿Hablas en serio? Completamente. Quería que lo supieras. Me lo tomé con responsabilidad. Esa noche, cuando Masha se durmió, se sentaron en el balcón a beber vino que Irina había traído de Italia. Gracias, dijo ella, por todo. De verdad, lo hiciste muy bien. Ira, ¿puedo preguntarte algo? Claro, allí, en Italia, no hubo nadie. Ella negó con la cabeza. No tuve tiempo. Trabajo, estudios. ¿Por qué lo preguntas? ¿Estás celoso? No tengo derecho. Pero sí, supongo que un poco. Ella lo observó con atención. Sí, había cambiado. La arrogancia había desaparecido. En su lugar surgía una solidez nueva, una confiabilidad serena. ¿Y después de Elena, hubo alguien más? Preguntó él. Nadie. Sigo amándote, Ir. Sé que no tengo derecho, pero te amo. Ella permaneció en silencio. ¿Amor existió realmente o fue solo costumbre, deber, inercia? No sé lo que siento, confesó finalmente. No me eres indiferente, pero la confianza no se recupera de un chasquido. Él añadió, esperaré lo que haga falta. El verano pasó volando. Irina recibió un ascenso y se convirtió en copropietaria de la agencia, a la par con Alicia. Víctor llevaba a Masha al mar mientras su madre trabajaba en un gran proyecto, enviándole fotos. Ellos construían castillos de arena. Comían helado, se deslizaban en el banana boat. Masha se bronceaba, se fortalecía, y se parecía aún más a su padre, los mismos ojos grises, la misma curva obstinada en la comisura de los labios. En septiembre, Masha empezó 3er grado. Para el 1 de septiembre asistieron ambos padres, Irina con un ramo de flores, Víctor con la cámara. La maestra, una mujer mayor, comentó: «¿Qué familia tan encantadora tienen?». Se miraron entre ellos, pero no corrigieron nada. Tras la ceremonia, fueron a un café a celebrar el inicio del curso. Masha parloteaba sin parar, Víctor la filmaba, e Irina reía. Desde fuera, parecían la familia perfecta. Solo ellos sabían cuánta dolor había detrás de esa imagen. «Mamá, papá, ¿podemos ir el fin de semana a la cabaña?», propuso Masha. La abuela la llamaba para recoger manzanas. Irina estaba a punto de decir que su padre probablemente estaría ocupado, pero Víctor se adelantó. «Excelente idea. Ir, ¿y tú? ¿Por qué no?», encogió de hombros ella. En la cabaña todo fue placentero. La madre de Irina, Elena Petrovna, recibió a Víctor con tranquilidad, no lo abrazó, pero tampoco lo repudió. «Las manzanas están allá», indicó.
Los cubos en el granero. Trabajaron todo el día, recolectando manzanas y colocándolas en cajas. Masha ayudaba, aunque comía más de lo que recogía. Por la tarde, se sentaron en la veranda, tomando té con pastel de manzana. Como en los viejos tiempos, dijo Víctor. No del todo, corrigió Elena Petrovna. En los viejos tiempos tú pasabas más tiempo en el sofá que trabajando. Él se sonrojó. Sí, tenía mis momentos. Pues está bien que así haya sido. Ahora ya no. Cuando Masha se durmió, Elena Petrovna llamó a Irina a la cocina. Bueno, hija, ¿cómo estás? Bien, mamá, no me refiero a eso. Víctor, está girando a tu alrededor. Sí, girando. ¿Y qué piensas? No sé, realmente ha cambiado. ¿Pero tienes miedo? Sí, tengo miedo. La madre la abrazó. Es correcto tener miedo. Pero, ¿sabes qué? A veces hay que arriesgarse. Una segunda oportunidad no es sobre él, es sobre ti. Si puedes perdonar por completo, estarán juntos. Si no puedes, déjalo ir. Pero tienes que decidir. En octubre, Víctor se enfermó, contrajo algún virus y quedó en cama con fiebre. Masha entró en pánico. Mamá, papá se va a morir. No, tontita. Solo tiene un resfriado. ¿Y si lo traemos a casa con nosotros? Está solo y se sentirá mal. Irina quiso negarse, pero al ver las lágrimas en los ojos de su hija, cedió. Está bien, llamaré a tu papá. Víctor se resistió. No hace falta, puedo manejarlo. Pero Irina ya había tomado su decisión. Llegó con Masha y se horrorizó. El apartamento estaba descuidado, el refrigerador vacío, él sin afeitar y con una camiseta arrugada. Prepárate, vamos a casa. Irina, estoy contagioso. No importa, lo superaremos. Lo acomodaron en el sofá de la sala. Masha llevaba té con limón. Irina preparaba caldo de pollo. Al tercer día la fiebre cedió, y al cuarto ya se levantó. Gracias, dijo al irse a casa. Sin ustedes, me habría hundido. No te habrías hundido. Pero Masha estaba preocupada. ¿Solo Masha? No respondió. En noviembre ocurrió algo inesperado, llegó Lena. Solo llamó a la puerta un sábado por la mañana. Irina abrió y quedó paralizada. Su antigua vecina había cambiado, había perdido peso, envejecido, y sus ojos reflejaban cansancio. Hola, ¿podemos hablar? Se sentaron en la cocina. Lena permaneció en silencio, estrujando un pañuelo entre sus manos, hasta que finalmente habló. He venido a disculparme. Sé que es tarde, pero Irina, perdóname por todo. Fui una tonta. Creía tener derecho a la felicidad de otros, y recibí lo que merecía. ¿Qué pasó? Todo. Oleg, mi exmarido, me demandó. Ahora estoy pagando una compensación por difamación. No tengo trabajo estable, mi reputación está arruinada. Vivo con mi madre en Saratov y trabajo en el gimnasio de una escuela. ¿Y sabes qué? Hiciste bien en expulsar a Víctor. Y era justo que me castigaras. Lo merecía, Lena. No quería castigarte. Solo me estaba defendiendo. Lo sé, pero quiero que sepas algo. Me arrepiento de verdad. Y además, Víctor te amaba. Te ama. Estuvo conmigo porque yo alimentaba su vanidad, pero él te amaba a ti. Solo era un tonto que no lo supo valorar. Lena se levantó. Ya me voy. Solo quería que lo supieras. Después de despedirla, Irina permaneció largo rato frente a la ventana. Luego marcó el número de Víctor. Tenemos que hablar. Él llegó media hora después, inquieto, tenso. ¿Algo pasa con Masha? No, con nosotros, dijo ella. Siéntate. Se sentaron frente a frente. Lena había venido a disculparse, y él se tensó. Y entonces, pensé, todos cometemos errores, todos merecemos una segunda oportunidad. La cuestión es si estamos dispuestos a darla y a recibirla. Estoy dispuesto a todo. Dime qué hacer, lo haré. Nada especial, solo sé tú mismo, tal como eres ahora. Y probemos, despacio, con cuidado. No como marido y mujer. Solo dos adultos que quieren estar juntos. Y veremos qué sucede. Víctor se levantó, se acercó a ella, se arrodilló y tomó sus manos. Te lo juro. No hacen falta juramentos. Solo quédate a mi lado y no me llames más planta. Él rió entre lágrimas. Nunca. ¿Eres mi sol? Sí, mi sol. Masha irrumpió en la habitación.
Mamá, papá, ¿ustedes otra vez juntos? Irina abrazó a su hija. Vamos a intentarlo, cielo. Vamos a intentarlo. Y lo hicieron. No fue inmediato, ni sencillo, hubo dudas, miedos y viejas heridas. Víctor no se mudó de vuelta, alquiló un piso más cercano, venía todos los días, ayudaba con los deberes, cocinaba la cena, contaba chistes tontos, la cuidaba como en la juventud, con flores, pequeños regalos y sorpresas. En Año Nuevo viajaron juntos a Karelia, a esquiar y ver el amanecer sobre el lago congelado. Masha estaba en el séptimo cielo. Es el mejor año nuevo de mi vida, exclamó. Irina y Víctor se miraron por encima de su cabeza y sonrieron. En febrero, el día de San Valentín, Víctor le hizo la propuesta. No fue algo ostentoso, ni en un restaurante, simplemente en casa, durante la cena. Sacó un anillo, no de diamante, sino un sencillo de oro con un pequeño esmeralda. Irina, ¿quieres casarte conmigo? Otra vez, interrumpió ella. Sé que no lo merezco, pero ambos merecemos ser felices. Sí, me casaré contigo. Masha chilló de alegría. Hurra, tendremos boda. ¿Puedo ser tu dama de honor? Por supuesto, mi sol. La boda se celebró en primavera, discreta y familiar. Solo los más cercanos, la madre de Irina, Katia con Alisa, Antonina Pavlovna y los padres de Víctor. La ceremonia fue sencilla, sin pompa ni alarde. ¿Los anillos? Preguntó Víctor. Los mismos, los primeros. ¿Para qué unos nuevos? Estos ya han sido probados por el tiempo. Tras la ceremonia, Antonina Pavlovna se acercó a Irina. Bien hecho, niña. Eres fuerte. No cualquiera podría perdonar y empezar de nuevo. ¿O tal vez sigo siendo una planta? Bromeó Irina. Cortaron las raíces y han crecido nuevas. La anciana rió. Si eres una planta, sin duda eres una rosa, con espinas, pero hermosa. La vida comenzó a fluir de otra manera. Víctor se mudó de nuevo, pero todo había cambiado. Se levantaba con Masha para llevarla a la escuela, preparaba los desayunos, la recogía de la extensión cuando Irina se retrasaba. Los fines de semana iban juntos a la casa de campo, al teatro o simplemente paseaban por la ciudad. ¿Sabes?, dijo Víctor un día, estoy pensando. Tal vez deberíamos tener otro. ¿Otro qué?, preguntó Irina, confundida. Un hijo. Masha se aburre sola. Ella reflexionó. ¿Podremos con ello? Sí, podremos. Ahora tengo un ascenso, y tú manejas tu negocio maravillosamente. Lo lograremos. Al año siguiente nació Seriosa, idéntico a su madre, ojos grises y rizos alborotados. Masha estaba extasiada. Tengo un hermanito. Lo cuidaba como a una muñeca, cantándole nanas y contándole cuentos. Una noche, cuando los niños dormían, Irina y Víctor se sentaron en el balcón. ¿Eres feliz?, preguntó él. Sí. ¿Y tú? Inmensamente. A veces pienso, ¿y si no hubiera sido por aquella historia? Si no hubieras escuchado esa conversación, nos habríamos divorciado tarde o temprano, pero quizás nunca hubiéramos podido empezar de nuevo. Entonces, ¿Lena nos ayudó? Sonrió Víctor. En cierto sentido, mostró quiénes somos en realidad y nos dio la oportunidad de corregirlo. El teléfono sobre la mesa vibró. Un mensaje de Katia. Bueno, amiga, ¿no te arrepientes? Irina sonrió y escribió la respuesta, ni un segundo. Y era verdad. Sí, el camino fue difícil. Sí, hubo dolor y lágrimas, pero lo superaron. Ambos cambiaron, ambos crecieron. Y ahora tenían lo que antes les faltaba, un amor verdadero, basado no en la pasión, sino en el respeto, la confianza y objetivos compartidos. Víctor la abrazó. ¿Por qué piensas eso? Porque todo es para bien. Incluso cuando duele, sigue siendo para bien. Mi filósofo. Vamos a dormir. Vamos. Se levantaron, y Irina lanzó una última mirada a la ciudad nocturna. En algún lugar, en algún apartamento, tal vez una mujer llora por la traición de su esposo, o un hombre comprende que ha perdido lo más valioso, o dos personas intentan recomponer lo roto. La vida continúa con su dolor y su alegría, sus pérdidas y sus ganancias. Y ella, Irina, ya no era ni una planta ni una carga. Era una mujer que supo perdonar pero no olvidar, que dio una segunda oportunidad y no se equivocó,
que conoce el valor de la felicidad porque atravesó la desgracia. Y saben que valió la pena, cada lágrima, cada noche en vela, cada duda, porque ahora sabe que incluso si te llaman planta, puedes florecer. Lo importante es reconocer a tiempo que es momento de cambiar y tener el coraje de hacerlo. Esta es una historia sobre traición y perdón, sobre dolor y sanación, sobre que incluso lo roto puede repararse si se desea con fuerza. Y sobre que a veces, al escuchar la verdad sobre uno mismo, se puede cambiar no solo la propia vida, sino también la de quien nos la dijo. La vida es más sabia que nosotros, y si nos pone a prueba, es solo para hacernos más fuertes y felices, al final. Pero la historia no termina aquí. La vida rara vez es un camino liso, más a menudo es una montaña rusa llena de giros inesperados. 2 años después de la segunda boda, cuando Sergio cumplió 3 años y Masha entró en 6º grado. En su vida tranquila irrumpió un huracán llamado Violeta. Una belleza de 28 años, con cabello platino y piernas interminables, llegó a la empresa de Víctor como nueva analista financiera. Desde el primer día fijó su atención en su jefe. Irina se enteró de su existencia por casualidad. Víctor lo mencionó durante la cena. Imagínate, la nueva hizo hoy una presentación que dejó a todos los directores con la boca abierta. Es una chica inteligente, aunque joven. Algo en su tono hizo que Irina se pusiera alerta. Pero guardó silencio, aguzando los oídos. Durante las semanas siguientes, Víctor mencionaba cada vez más a Violeta. Había resuelto brillantemente un problema de informes, había ideado un nuevo esquema de optimización, o había traído un pastel casero a la oficina. Vaya, qué organizada, comentó Irina. Víctor se apresuró a justificarse. Solo lo dije así, fue un comentario al pasar. Katia, que trabajaba en el edificio contiguo, hizo una pequeña investigación y regresó con noticias preocupantes. Amiga, esta Violeta es una cazadora profesional. En 2 años ha cambiado de 3 empresas y en todas ha tenido romances con sus jefes. Por ahora, solo con solteros. Parece que ha decidido subir el nivel de dificultad. ¿Y qué hago yo? ¿Montar un escándalo?, preguntó Irina. De ninguna manera. ¿Recuerdas cómo manejaste lo de Elena? Haz lo mismo ahora, usa la cabeza, no las emociones. Alice, quien también fue consultada, propuso algo inesperado. ¿Y si intento seducirla para que venga a trabajar conmigo, ofreciéndole un puesto y un salario que no pueda rechazar? No, respondió Irina sacudiendo la cabeza. Eso parecería miedo a la competencia. Tengo una idea mejor, dijo Alice. Al día siguiente, Irina apareció en la oficina de Víctor con un termo de sopa casera y un pastel, supuestamente para sorprender a su esposo con el almuerzo. Violeta, justo en ese momento, merodeaba cerca del despacho con un vestido tan escotado que resultaba sorprendente cómo podía siquiera caminar con él. Ah, usted debe ser la esposa de Víctor Sergeyevich, trilló Violeta. Soy Violeta, he oído tanto sobre usted. En realidad, yo no he dicho ni una palabra sobre usted, respondió Irina, sorprendida pero firme. Viti, al parecer, no considera necesario hablar sobre sus colegas. Víctor se sonrojó. Violeta se tensó. ¡Qué pastel!, exclamó la joven, asomándose al contenedor. ¿Lo horneaste usted mismo? Claro, es una receta familiar que viene de mi bisabuela. A Víctor le encanta, ¿verdad, cariño? Ella le dio un beso en la mejilla, dejando una marca de labial. Él asintió, claramente incómodo. ¿Saben qué?, dijo de repente Irina. ¿Por qué no almorzamos juntos? Violeta, acompáñanos. He escuchado tanto sobre tus talentos por parte de mi esposo que quiero conocerte mejor. La joven vaciló, pero era incómodo negarse. Se acomodaron en la sala de reuniones. Irina servía la sopa, contaba anécdotas divertidas sobre los niños y preguntaba a Violeta sobre sus planes. Ella respondía con cautela, percibiendo cierto trasfondo. ¿Y usted tiene familia, joven?, preguntó Irina con naturalidad. No, estoy enfocada en mi carrera. Correcto, dijo Irina. A tu edad, uno debe dedicarse a realizarse profesionalmente. A mí, a los 28, ya tenía 2 hijos y ninguna carrera. Menos mal que luego desperté y abrí mi propio negocio. Por cierto, continuó,
Si alguna vez decides cambiar de trabajo, ponte en contacto. Justo tengo una vacante para directora de arte. El salario es un 40% superior al que tienes aquí. Violeta se animó. ¿De verdad? Absolutamente. Aquí tienes mi tarjeta. Piensa en ello. Las personas talentosas siempre son necesarias. Después del almuerzo, cuando Violeta se fue, Víctor miró a su esposa con cierta desconfianza. ¿Qué fue eso? ¿Eso qué? Este espectáculo del pastel y la oferta de trabajo. Ningún espectáculo, replicó Irina. Solo quise conocer a la persona de la que mi esposo habla con tanto entusiasmo. Y la oferta de trabajo es real. Realmente necesito una directora de arte. Esa noche, Víctor estuvo inusualmente callado. Tras acostar a los niños, Irina se sentó a su lado en el sofá. Hablemos. ¿De qué? De Violeta y de lo que sientes. Él se estremeció. No siento nada. Hemos pasado por demasiado para mentirnos ahora. Ella te gusta. Es normal. Es hermosa, inteligente, joven. La cuestión es, ¿qué vas a hacer al respecto? Víctor permaneció en silencio por un largo rato. Luego habló. Sí, me atrae, pero no quiero repetir aquella historia. No quiero perderte a ti ni a los niños. Simplemente a veces me siento viejo, poco interesante. Y ella me mira como si yo fuera un héroe. Y yo la miro a ella, y veo cómo me ve de verdad. Me ve tal como soy, con todos mis defectos y debilidades. Eso es correcto, pero a veces uno desea sentirse héroe. Estúpido ego masculino. Irina lo abrazó. ¿Sabes qué? Gracias por tu sinceridad. Hagamos un trato, si alguna vez sientes que estás a punto de perder el control. Dímelo, no lo ocultes, no mientas, solo dilo, y buscaremos juntos una solución. Tal vez realmente necesites un psicólogo, o podríamos ir juntos. Tal vez. De verdad no quiero destruirlo todo. Entonces no lo destruyas. Está en tus manos. Al día siguiente, Violeta llamó a Irina. He pensado en su propuesta. ¿Cuándo podríamos reunirnos? Se encontraron en una cafetería. La joven era directa y profesional. Dígame sinceramente, ¿quiere alejarme de su esposo? Irina se rió. ¿Alejarte de qué? Hasta donde sé, tu relación con Víctor es estrictamente profesional. Por ahora sí, pero no lo voy a ocultar. Me gusta, valoro tu honestidad. Violeta, no voy a amenazarte ni suplicarte que te mantengas alejada de mi esposo. Solo te diré una cosa, he luchado por él 2 veces. Si es necesario, lo haré de nuevo. Pero no tendrás que enfrentarte a una ama de casa engañada, sino a una mujer que conoce su propio valor. ¿Estás preparada para esa competencia? Violeta entrecerró los ojos. Si digo que sí, entonces el reto es mío. Pero tenga en cuenta, Víctor tiene 2 hijos a los que adora, una hipoteca compartida, una madre enferma que necesita cuidados, y una esposa que conoce todas sus debilidades y aún así lo ama. ¿Está lista para cargar con todo eso? La joven lo pensó un momento. ¿Y la oferta de trabajo? ¿Es real? Absolutamente. Usted es talentosa, eso se nota. Y realmente necesito un director de arte, pero no para alejarla de mi esposo, sino porque sé separar lo personal de lo profesional. Necesito tiempo para pensar. Piensa todo lo que necesites. La oferta sigue vigente un mes más. En casa, Irina se encontró con una escena entrañable. Víctor enseñaba a Seriosa a montar en bicicleta en el patio, mientras Masha lo grababa en el teléfono. Mamá, mira, Seriosa ya pedalea solo. Irina sonrió. Sí, por esto vale la pena luchar. Una semana después, Violeta renunció a la empresa de Víctor, pero no se unió a Irina. Se mudó a Moscú tras recibir una oferta de un gran holding. Antes de irse, le envió un mensaje a Irina. Tienes razón, no estoy lista para cargar con tanto equipaje. Y ¿saben qué? Ustedes tienen suerte de haberse encontrado. Cuídense. Víctor se mostró sorprendido y, aparentemente, un poco decepcionado. Se fue sin avisar siquiera, comentó durante la cena. Los jóvenes ambiciosos cambian de trabajo con frecuencia, encogió de hombros Irina. Encontró una opción mejor. Él la miró atentamente. Esto es obra tuya. En parte, sí, pero la decisión fue completamente suya. Y, me parece, la correcta. ¿Qué le dijiste? La verdad,
que tú no eres solo un hombre exitoso con un traje elegante. Eres alguien con historia, responsabilidades y equipaje. Y que no voy a dejar que te lleven así como así. Víctor se levantó, se acercó a ella y la abrazó. Gracias. ¿Por qué? Por luchar por nosotros, incluso cuando yo mismo estoy a punto de rendirme. Somos familia, ¿verdad? Y siempre vale la pena luchar por la familia. Este episodio fortaleció su relación de manera inesperada. Víctor se volvió más atento, comenzó a acudir al psicólogo y a trabajar en sus complejos. Irina tampoco se quedó atrás. Una vez al mes tenían citas, dejando a los niños con la abuela, iban al teatro, a restaurantes o simplemente paseaban por la ciudad, tomados de la mano como en su juventud. Y luego ocurrió algo que cambió su vida por completo. En diciembre, antes de Año Nuevo, Katia llamó. ¿Estás sentada? Sí. ¿Por qué? ¿Recuerdas a Lena? Sí. Murió. Irina se quedó helada. ¿Cómo? Pero ella era joven. Un accidente. Iba de noche de Saratov a Moscú, se quedó dormida al volante y chocó contra un camión. Irina colgó y se quedó mirando por la ventana durante largo rato. Lena estaba muerta, la mujer a la que una vez había odiado, a quien castigó y que había pedido perdón. 35 años y todo. Víctor, al recibir la noticia, también se quedó impactado. Dios, tiene nuestra edad. ¿Cómo pudo pasar esto? Fueron juntos al funeral. Había poca gente, la madre de Lena, algunos parientes lejanos y un par de excolegas. El sacerdote pronunció las palabras de siempre. La madre lloraba, abrazando el retrato de su hija. Irina se acercó a ella tras la ceremonia, acepta mis condolencias. Lena era una persona brillante. La anciana la miró con los ojos enrojecidos. ¿Usted es Irina? Ella hablaba de usted. Decía que era la única que le dio la oportunidad de corregirse. Gracias. De camino a casa, guardaron silencio. Luego Víctor dijo, ¿sabes en qué pienso? Gastamos la vida en tonterías, nos ofendemos, sentimos celos, traicionamos, vengamos, y de repente, todo se acaba. La persona desaparece y ya no hay manera de arreglar nada. Pero nosotros lo arreglamos, dijo Irina en voz baja. Lo logramos. Sí. Lena nos ayudó en eso. Es extraño, ella destruyó nuestra familia, pero gracias a eso la reconstruimos. Más fuerte que antes. En casa los esperaban los niños. Masha estaba haciendo con Sergei una manualidad navideña, pegando copos de nieve en las ventanas. Mamá, papá, mirad qué bonito. Gritó el niño. Víctor lo levantó en brazos y lo giró en el aire. Bien hecho, auténticos artistas. Irina los miraba y pensaba, esto es la felicidad. No perfecta, con rasguños y cicatrices, pero real. En la noche de Año Nuevo, cuando los niños dormían, salieron al balcón a ver los fuegos artificiales. Pide un deseo, dijo Víctor. Irina cerró los ojos. ¿Qué pedir? Salud para los niños, éxito en los negocios, paz en el mundo. Pensó en todo eso y luego sonrió. En realidad, su deseo era simple. Que todo siguiera igual, despertar cada mañana junto a este hombre, escuchar los pasos de los niños, preparar café, organizar mochilas, discutir por tonterías y reconciliarse. Vivir. En invierno, Alice dio una sorpresa, se casaba con un italiano que conoció durante aquella práctica en Italia a la que Irina había ido tiempo atrás. Chicas, estoy en shock, se reía. Tengo 32 años. Soy una empresaria que juró no volver a enamorarse tras el divorcio, y de repente, ¡boom! Y Marco resultó ser un encantador arquitecto de 40 años, con una sonrisa radiante y un terrible acento ruso. La boda se celebró en Italia, junto al lago de Como. Irina fue dama de honor. Víctor se encargó de la fotografía y el video. Masha esparcía pétalos de rosa. Sergei llevaba los anillos. Una imagen sacada de una revista. Mira, susurró Víctor durante la ceremonia, ¿y si algún día celebramos nuestra tercera boda así? Irina se rió entre dientes, 2 ya son suficientes, pero la idea quedó en su mente. 6 meses después, en el aniversario de su primer encuentro 15 años atrás, Víctor le preparó una sorpresa, la llevó al mismo club donde habían bailado hasta el amanecer. El club había cambiado,
convertido en restaurante, pero la pista de baile seguía intacta. ¿Recuerdas?, preguntó él, girándola suavemente al ritmo de una música lenta. Claro, pisaste mi pie y derramaste vino sobre mi vestido, y dijiste que era un torpe oso, respondió ella. Y tú dijiste que los osos son muy adorables, y te reíste. Tenías una risa como campanillas. ¡Qué romántico!, dijo ella. Luego él se pasó media hora disculpándose y ofreciéndose a pagar la tintorería, y ella le respondió que mejor le invitara un café. Los condujo a un pequeño local donde servían café instantáneo horrible. Pero hablaron hasta el amanecer. La música cambió, y sonó algo moderno y rápido. Regresaron a la mesa. ¿Sabes?, dijo Víctor. A veces pienso qué habría sido de nuestras vidas si no nos hubiéramos encontrado aquel día. Tal vez habría sido más fácil, o tal vez más aburrido. ¿Arrepentido de algo?, preguntó Irina. De que me hayas elegido a mí, con todos mis defectos. Irina le tomó la mano. Vamos, deja de decir eso. Sí, ambos tuvimos errores, pero los superamos. Y ¿sabes qué? Te volvería a elegir, incluso sabiendo por lo que tendríamos que pasar. Él besó su mano. Te amo más que hace 15 años. Entonces era pasión, enamoramiento. Ahora es algo más. Eres mi apoyo, mi hogar, mi sentido de la vida. Solo no empieces a llorar, sonrió ella, que se me corre el maquillaje. Mi tonta linda, dijo él. Regresaron a casa pasada la medianoche. Los niños los esperaba la abuela Elena Petrovna, que a sus 65 años estaba llena de energía y adoraba a sus nietos. En el apartamento reinaba un silencio inusual. Como en nuestra juventud, dijo Víctor, abrazando a su esposa. Sí, solo que me duele la espalda de tanto bailar y tengo sueño, se rió Irina. Nos hemos hecho mayores, con experiencia. Eso cambia las cosas. A la mañana siguiente, los despertó un timbre. Masha gritaba al teléfono. Mamá, papá, en casa de la abuela el gato tuvo 5 crías. ¿Podemos quedarnos con uno? Se miraron. Claro, propuso Víctor. Pero si no te gustan los gatos. Antes no me gustaban. Ahora adoro todo lo que los hace felices. Llamaron al gatito Barsik, un nombre simple, pero que Cereza podía pronunciar. El pequeño bola de pelo rojizo revolucionó su tranquila rutina. Rasgaba las cortinas, volcaba macetas y dormía en los lugares más insospechados. Pero los niños estaban encantados, y eso compensaba cualquier inconveniente. Una noche, mientras Barsik ronroneaba como un pequeño tractor sobre las piernas de Irina, Víctor dijo, ¿recuerdas que querías un perro en nuestro primer año de matrimonio? Sí, tú dijiste que ensuciarían y dejarían pelo por todas partes. ¡Qué idiota fui! No lo discuto. ¿Y si conseguimos uno ahora? Víctor Sergeyevich, ¿ha decidido usted convertir el apartamento en un zoológico? ¿Y por qué no? Los niños serán felices. Primero nos acostumbramos al gato y luego vemos. En primavera llegó una alegría inesperada. Katia dio a luz a una niña, a quien llamaron Sofía. Irina fue su madrina. ¿Te imaginas?, decía Katia mientras mecía a la bebé. Tengo 35 años y soy madre por primera vez. Me dediqué por completo a la carrera, pero luego, de repente, conocí a Denis y comprendí, quiero una familia. Denis, programador con apariencia de vikingo y carácter de gatito, adoraba a su esposa y estaba dispuesto a cargarla en brazos. ¿Y planean un segundo hijo?, preguntó Irina. Por supuesto, no quiero que Sofía crezca sola. Ya sabes cómo es. Irina asintió. Ambas habían sido hijos únicos, así que para Masha y Cereza era diferente. Siempre tenían con quién jugar, discutir y reconciliarse. Mientras tanto, Víctor jugaba con Denis con algún programa de computadora, descubriendo que compartían muchos intereses. Mira, dijo Katia, nuestros maridos se han hecho amigos. ¡Qué bien! Así podremos reunirnos en familia, como en las películas americanas, barbacoas los fines de semana. ¿Por qué no?, sonrió Irina. Compramos una casa de campo y montamos la parrilla. ¿De verdad lo dices en serio? ¿Y por qué no? Los niños crecen, necesitan aire fresco y espacio. Y a nosotros tampoco nos vendría mal. La idea de alquilar una casa de campo entusiasmó a todos.
Empezamos a buscar opciones que no quedaran demasiado lejos, para poder ir los fines de semana, pero tampoco tan cerca, de modo que se sintiera de verdad como campo. 2 meses después encontramos una vieja casa con terreno, que pedía a gritos una remodelación. Pero tenía acceso directo al lago. Estos son ruinas. Se horrorizó Víctor, al ver el porche torcido. Sí, pero son nuestras ruinas, replicó Irina. La arreglaremos y quedará preciosa. Los niños ya corrían por el terreno. Sergei había encontrado una rana, mientras Masha recogía flores silvestres. Mamá, papá, comprémosla, por favor. ¿Y por qué no? Sorprendió a todos Víctor. Será nuestro proyecto familiar. La reforma se prolongó 1 año. Cada fin de semana íbamos a pintar, lijar, sembrar. Katia y Denise ayudaban, Elena Petrovna dirigía la obra y hasta Antonia Pavlovna aparecía con valiosos consejos de paisajismo. En mi juventud tuve un romance con un jardinero, explicaba, algo aprendí de entonces. Para el verano siguiente, la dacha había cambiado por completo. La casa relucía de pintura fresca, en el jardín florecían rosas y peonías, y en el porche se alzaba una gran mesa para los almuerzos familiares. El primer día cálido celebraron la inauguración. Acudieron padres, amigos, vecinos. Asaron carne, cantaron con guitarra, los niños soplaban pompas de jabón. «Qué dichosa eres, Irina», le dijo su vecina Verónica, que ya había dejado atrás la juventud. Cumplía 30 años, estaba casada y esperaba a su primer hijo. «¿Por qué lo dices?» «Pues mira, un marido que te quiere, unos hijos maravillosos, casa, dacha, negocio. Un sueño hecho realidad». Irina se quedó pensativa. Sí, desde fuera todo parecía perfecto. Pero ella sabía el precio que habían pagado por ello. Por la noche, cuando los invitados se marcharon y los niños durmieron en sus nuevos cuartos, ella y Víctor se quedaron en el porche, bebiendo vino y contemplando las estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En lo que dijo Verónica, que soy feliz». «¿Y no lo eres?». «Sí lo soy, solo que la felicidad es tan frágil. Resulta tan fácil destruirla, pero nosotros no la destruiremos. No, porque ya aprendimos a cuidarla». En ese instante salió corriendo Sergei de la casa, probablemente tras una pesadilla. Se subió al regazo de su madre y la abrazó del cuello. «Mamá, no te vayas. No me iré a ningún lado, cariño. Y que papá tampoco se vaya. Papá tampoco se irá». El niño se calmó y, poco a poco, se quedó dormido. Víctor los cubrió con una manta. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «A veces recuerdo aquel día en que escuchaste mi conversación con Lena y me pregunto, ¿qué habría pasado si no lo hubieras oído? Si hubiera llevado hasta el final mi absurdo plan. No pienses en eso. No, de verdad. Habría perdido todo esto, a ti, a los niños, la vida de verdad». «¿Y por qué?». «Por una estúpida aventura. Basta, eso quedó atrás. Lo sé, solo quiero darte las gracias por haberme dado una segunda oportunidad. No cualquiera habría tenido la fuerza y la sabiduría de hacerlo». Irina colocó al pequeño Sergei, dormido ya, en brazos de su padre. «Llévalo a la cama». Mientras Víctor acostaba al niño, ella salió a caminar por el jardín. El aire estaba impregnado de jazmín y de hierba recién cortada. A lo lejos croaban las ranas y una brisa suave llegaba del lago. ¡Qué hermosura! Y, sin embargo, todo podría haber sido distinto. Podría haberse quedado en aquella ama de casa anulada a la que su marido llamaba un estorbo. Podría haber aceptado, soportado en silencio, llorado cada noche. O, tras el divorcio, podría haberse encerrado en sí misma, endurecida, incapaz de dar otra oportunidad. Pero eligió otro camino, el de la lucha, el perdón, la creación. «¿Dónde estás?», la llamó Víctor. «Aquí, junto al lago». Él se acercó, la rodeó por detrás con los brazos. «Vamos a dormir. Quedémonos un poco más. Es hermoso». «Sí», asintió, besándole la coronilla. Y allí se quedaron, 2 personas ya no tan jóvenes, que habían atravesado la traición y el perdón, el dolor y la sanación. Miraban las aguas oscuras del lago, en las que se reflejaban las estrellas, y pensaban. Cada uno a su manera, en lo mismo, en que la vida es bella, a pesar de todo, o tal vez gracias a todo,
porque son las pruebas las que nos fortalecen, los errores, los que nos enseñan a valorar las decisiones correctas, y las pérdidas, las que nos revelan el verdadero precio de lo que poseemos. Y si pudiera volver a aquel día en que escuchó las crueles palabras de su marido, Irina no cambiaría nada, porque ese camino, por arduo que fuera, la había llevado justo donde debía estar. A casa.